cuento, digo nos cuento porque está más en mi generación, en la de, pues bueno, llevamos muchos años leyendo, escribiendo. Ahora volvemos a ellos. Yo antes os quería dar la bienvenida al curso, comentaros algunas cosas. Primero daros las gracias porque la oferta formativa es el primer año, siempre va bien, pero es el primer año que todos los talleres que hemos propuesto, todos los clubs de lectura, tanto online como presenciales, han salido adelante. Entonces tenemos que celebrar la incorporación de gente estupenda, como por ejemplo Lola Nieto, que ahora mismo está en el club de lectura online, como dos profesores que comenzaron esta semana con talleres presenciales, Muñoz Aguirre con el de poesía y meditación, que aquí veo a algunos compañeros que fue un auténtico hallazgo, fue una gozada, y ayer Asier Larrechea con el taller de palabras que sanan, esa dimensión terapéutica del lenguaje, que por fin alguien es capaz, son dos maestros maravillosos porque cada uno en su especialidad, en la meditación como disciplina que lleva décadas practicando en el caso de Nuño, o el trabajo social que lleva también muchísimos años desempeñando Asier, combinado con que son personas de larga trayectoria creativa. Y encontrar gente, lo comentaba antes cuando me he asomado a las clases, veo aquí a Laura Casillas, no sé dónde está Nacho, pero ahora lo veré, por ahí andará. Encontrar gente en la que se cruza la formación, el recorrido, la capacidad creativa, todos los creadores, la gente que trabaja aquí, con las ganas de dar clase, con la vocación docente, pues no es fácil y es un regalo, absolutamente constructivo y fenomenal. Así que gracias a todos los que estáis hoy aquí y gracias también a Esther Ramón, a los que se van. Esther Ramón, que ha sido una profesora que ha estado, yo que sé, 10, 12 años, no os he contado, pero una profesora absolutamente fundamental para la casa, en presencial y en online, que ha sacado su plaza en la Universidad Carlos III. Qué suerte la universidad que por fin la tiene donde la tiene que tener y pues, por esa razón no va a seguir con nosotros. Bienvenido a Nacho Miranda, Ignacio Miranda, que se reincorpora, ha sido otro profesor importantísimo de esta casa, se fue y resulta que fue un descanso, un barbecho para volver con ganas de vivir lo que aquí sucede. Se incorpora también María Negroni, pues nada menos, una autora online, pues que os voy a decir, ¿no? Ya con un bagaje como Elvira García Valdés, como Miguel Casado, Mariano Peirú, Olaya Castro, Juan Gallego Bendot, Azar Alonso, Eva Chinchilla, Cristina Sánchez Andrade, por nombrar al resto de gente del claustro. Se nos ha ido Pablo, ya lo sabéis, nuestro maravilloso gestor cultural en los últimos años, nos lo ha robado el Estado, ha sacado su oposición a bibliotecas. Le vamos a echar mucho de menos. Pronto habrá otra persona con nosotros, que os presentaremos con mucho amor. Así que de momento estamos en un equipo todavía más pequeño de lo habitual, pero con muchísimas ganas. Y no me quiero extender mucho porque tengo aquí a estos dos señores maravillosos y este hombre, Carlos Pardo, que es un grandísimo lector, me recomendó un libro de Adrienne Rich que yo no había leído y os recomiendo a todos El sueño de una lengua común, que no sé si Laura hubiera diciendo, ¿no lo habías leído? Supongo, ¿no? Pues no lo sé, por otro que acabamos de hablar de lengua. Acabáis de hablar. Y antes de dar paso a nuestros invitados queridísimos, quiero inaugurar el curso bajo la bendición de José Hierro, por supuesto siempre de Adrienne Rich, de San Poeto, figura barroca que tengo en mi despacho, pero me ha parecido esto maravilloso. Nadie vive en este cuarto sin afrontar la blancura de la pared, tras los poemas, baldas de libros, fotografías de heroínas muertas, sin contemplar, por último y tarde, la verdadera naturaleza de la poesía, el impulso de conectar, el sueño de una lengua común. Así que queda inaugurado oficialmente este pantano del curso 2026. Y ahora doy la bienvenida a estos dos maravillosos autores. El libro que veis ahí, La comunidad en la carne, tuve la suerte que Carlos quiso que la acompañara en una presentación en Madrid. Es un libro, aquí nos dedicamos, ya lo sabéis, nos dedicamos todos a la imposibilidad de pleno, ¿no? A nombrar lo que no se puede nombrar. En eso consiste la poesía, ¿no? Donde termina el lenguaje, empieza nuestro trabajo, este absurdo maravilloso. Y pocos libros como este que yo haya leído son capaces de nombrar pues una cosa que nos concierne absolutamente a todos, que es el vínculo y la ruptura del vínculo amoroso, entre otras muchas cosas que hay ahí, ¿no? Pero es un libro lleno de
de ternura, absolutamente desgarrador, y todo ello convenientemente garrapiñado por la ironía absolutamente magistral de Carlos Pardo, que es una manera de separarse del sentimentalismo que en realidad no nos conviene ni a lectores ni a autores. Para dar pie al libro con frescura y con inteligencia está Ángela Segovia. El libro lo tenéis luego a vuestra disposición. Por supuesto tomaremos un vino. Pocas personas tan queridas y cercanas para empezar este curso. Voy ya con ellos. Muchísimas gracias. Bueno, creo que en 4 frases Julieta ha sintetizado perfectamente, ¿no? Cosas esenciales de la comunidad de la carne. Como yo soy un poco loquilla y desviada, pues voy a hablar de las otras cosas que no son ni el amor, ni el desamor, ni la ironía. Porque bueno, en realidad es que esta es como la segunda presentación que hacemos, entre comillas. Sí. Claro, bueno, quería decir que estamos en el oración, porque esto ha salido ya la segunda impresión, ¿no? Sí. Reedición o impresión, no sé. ¿Es reedición? Es reedición, pero bueno, o sea, el libro es el mismo. Lo único que pone segunda edición. Pues segunda edición, claro. Sí, les han puesto una fajita Sí, y segunda edición. Claro. Eso en el mundo de la poesía es como en el de la física que te den el premio Nobel. Claro, es por eso digo, hay que celebrarlo. Sean tiradas de 600 ejemplares, pero eso ya es la posteridad. No, o sea, segunda edición, además en poquísimo tiempo, que el libro es de este año. Y entonces hay que felicitar a la poesía y a Carlos Pardo. Y eso, ¿no? Que ya habíamos intentado hacer esta presentación y vamos a hacer la presentación con Carlos, con el otro Carlos Rod de La Una Rota y conmigo misma en Segovia, en Tempestivos, pero yo creo que fue que no se puso malo, ya no siempre es por eso. Tenías una operación leve, se puede contar de tu padre. Es verdad, sí. Operaron a mi padre y al final no pude ir, pero le mandé unas preguntas por WhatsApp para escucharme ahí. Entonces, no sé, como sentía que ya había participado como de lo que es una presentación habitual, más al uso, conversando sobre pues, temas, asuntos temáticos, asuntos formales del libro y también un poco sobre tu escritura en general, ¿no? Un poco como, pues me apetecía hacer otra cosa. Y esta mañana me he puesto a releer el libro y como también tenía ganas de escribir porque ha sido un verano intenso y un septiembre intenso, pues se me ha ido la mano. Entonces he escrito un pequeño texto que si os parece bien os lo leo y después ya comentamos algunas cosas del libro y por último escucharemos a Carlos, que yo creo que es lo que más me apetece a mí y será lo más lindo, ¿no? Entonces os voy a leer este texto que se llama Una lectura autobiográfica de la comunidad de la carne. Y que tiene que ver, yo creo, bueno, hay una pregunta en el libro acerca de la escritura autobiográfica. Es una pregunta concreta y una pregunta general también, yo creo, que se hace en este libro, Carlos, y creo que se lleva haciendo mucho tiempo en su obra, en toda su obra, en sus últimas novelas, en su poesía. Y bueno, entonces he querido como retomar un poco también yo esa pregunta y pensar no solo en cómo es una escritura autobiográfica o en para qué o en por qué se hace una escritura autobiográfica, sino en cómo sería una lectura autobiográfica, ¿no? Que quizás no es de todo lo más interesante porque, bueno, es compartir una lectura íntima en el fondo, ¿no? No es una posición analítica o crítica, sino es más bien una postura intimista, pero al final cada uno cuando nos enfrentamos a la lectura de un libro de poesía lo que hacemos es eso, ¿no? Yo creo que más que con cualquier otro texto, desde luego con un ensayo no pasa tanto, con una novela tampoco, aunque con algunas sí, pero con la poesía siempre hay ese viaje de vuelta, ¿no? Muy potente, vas al poema y vuelves a ti todo el rato, ¿no? Y en esa retroalimentación hay como una tensión y una conversación entre intimidades, ¿no? Llena de abismos y también llena de extrañas certezas, ¿no? Os lo leo.
escrito en el móvil, lo acabo de decir. O sea que igual es un despropósito, pero bueno. El ritmo, suave, acompasado, como alguien que te susurra al oído unas palabras. Alguien lleno de desesperanza. Aunque tú sabes que la desesperanza es la mirada de quien tuvo ya demasiada esperanza. Una sobredosis de ella, que todavía colea, oculta en una marisma de su ser. Esto obliga a ser alguien que escucha sin motivos para creer, pero con cierta pasividad ante la posibilidad de creer un poco. Y la aceptación del resto del patetismo que acompaña escenas así, uno susurrando, otro escuchando, alguien leyendo un libro de alguien a quien conoce ligeramente, alguien junto a la ventana de un bar leyendo confesiones. Durante un rato te comprometes a no tener identidad, tal y como el poema dice. Dejar que pase. Y no hacia el pasado, ni siquiera hacia el futuro, solo en esta esquina de un bar, junto a una ventana, desde donde de vez en cuando te permites mirar el paisaje de coches y personas, de enredaderas y balcones, para descansar la vista. Cuando aparecen los poemas más llenos de hechos concretos, sientes que esos hechos concretos se abren más que la definición del pensamiento melancólico anterior. Un detalle es un abismo sin misterio, un abismo relleno como de masilla, una masilla que crece hasta amenazar tu alma con lo que sea el espacio donde no había cuerpo y ahora hay el poema. ¿Alguna literatura es así? Asombrosamente, te preguntas. Alguien tarda muchas páginas en lograrlo, otras personas apenas 14 líneas de 3 o 4 o 5 palabras cada una. Y tú, que sueles coger el detalle e iluminarlo con esa luz artificial que deja tanta oscuridad alrededor, eres muy diferente, lo cual no quiere decir que no te conmuevan esas 14 líneas de palabras. Escuchas esa voz del poema que sigue susurrándote, a veces suena muy bajita y tienes que hacer un esfuerzo, a veces suena alta y te asustas. El ritmo es siempre el mismo. Eso te mantiene pegada y a veces casi diría igual lo que dijera, pero no. Casi daría igual lo que dijera, pero no. A veces notas un enfado encajado en un tiempo pausado, un enfado que acaba tomando la forma de una risa ahogada. Ahora me va a contar algo más antiguo. Me lleva a un lugar donde el enfado no ha crecido hasta convertirse en risa. El tempo es a veces solo una sucesión de partículas poco significativas, pero sin ellas uno sentiría que la voz no se apoya en ningún lado, o peor, que se apoya demasiado. Algunas veces hay una frase que querrías memorizar, o al menos detenerte en ella. Ruegas a la voz que se detenga. Mentalmente lo ruegas que te repita la frase. Es una pregunta. ¿Es, como dicen, cierto que la escritura autobiográfica depende de un temprano sentimiento de abandono? Esto es una cita del libro de Carlos. ¿Quieres responder así? ¿Quieres responder? Te paras a pensarlo bien. Toda escritura es autobiográfica, piensas. Por tanto, sí. No todo libro, ni mucho menos todo libro. Hablas de escritura, no de libros. Esa voz que te lleva, que comprendes entonces que ha llegado antes a alguien que ha escrito este libro. Esa voz viene de un temprano sentimiento de abandono, de un temprano sentimiento de temor por la vida, por la amenaza a la propia vida, de una temprana necesidad de vida. ¿De dónde nace este resentimiento primero?, dice la voz en el poema. Nace del deseo, se responde. Ya lo sabes lo suficiente de esta voz. Sabes que no va a callarse en los episodios vergonzosos, en ese mismo tempo pausado. Se referirá a ellos, una sonrisa en la boca que pronuncia. No quiere que lo tomes demasiado en serio, solo un poco, solo totalmente. Cuando comienza el poema, me enamoré de ti un día lejano. Dejo de escuchar la voz, que ya no me habla a mí, sino que habla a otra. Y en el metro, un muchacho con problemas de equilibrio, inestabilidad mental, trastabilla, da puñetazos y mira amenazante mientras la voz del poema se escucha a lo lejos, hablando con otra, ya no conmigo. Ahora escucho una conversación sorprendida en una cafetería. El gozo con el que espío y la sensación de que el relato navega hacia los lugares coloreados de la ficción. ¿Más que antes?
Eso no lo sé, solo es una sensación. Hablando de abandono, acabo de dejar a mi hijo en una estación de metro llorando al cuidado de su tío, es decir, mi hermano. Hace un momento se aferraba a mí y sus lágrimas también mojaban mi cara. ¿Recordarán sus células este sentimiento de abandono? ¿Le predispondrán a la autobiografía? Fue en mi caso el mes que pasé en un hospital cuando tenía un año sin que se admitieran visitas. Había algo en el poema, algo que respondía a eso, a sí. Esto es lo propio de personas sensibles, decía el poema. Y ahora que vuelvo a estar sola, en el paisaje cambiante de colores y miradas, vuelve la voz a llenar mi atención. Poco a poco sucede esa otra a la que habla la voz, esa conversación suspendida que espiaba, empieza a girar sobre mí. Y ahora es la voz de ella la que siento, la voz del personaje, más que la primera, la que habla. Una voz de mujer, una mujer pija en un mini, una mujer, aspiracional, si me preguntas, que parece un vigilio en el infierno, y ahora nos conduce a mí y a la voz que aún cree estar conduciendo el relato. Puedo ver las cosas con sus ojos, saludo a la niña en la ventana y también. Llevo los pantalones manchados de polvo y la camiseta seguramente también, del parque. Hay una mujer tirada en las escaleras, se ha caído y no se quiere levantar, no es mayor, se da cabezazos contra el escalón, una mano la acaricia, una desconocida que intenta ayudar. Me pierdo en los trasbordos, las escaleras se taponan, hay mucha gente, no sé si mi hijo seguirá llorando. Mi voz se mezcla ahora con las vuestras. Supongo que esto es una lectura autobiográfica de un libro de poesía. Supongo que esto es simplemente leer poesía, la mezcla de las voces del poema con las voces del lector, formando todo, no una disparidad caótica, sino una tendencia a la unión más o menos refulgente. Esto también lo dijo la voz del poema esta mañana, ordenar el caos o algo parecido. Bueno, ya estoy llegando. En el último trayecto habrá mucha gente en el tren, no podré sentarme y leer y escribir. Así que hasta aquí hemos llegado juntos. Tú, que crees en el amor generoso, sin ataduras, seguro que lo entenderás. Una de esas voces que hacen que parezca fácil. Y es que es fácil. Al final ni siquiera logré entrar en el metro. No iba a ponerme a empujar. 4 minutos para el siguiente y esperar en el andén cerca de la línea de puntos. Esta vez empujaré justo cuando la voz dice, ella somatiza. Me siento interpelada y un poco dolida. Es verdad, ella somatiza. Ella ha aprendido a hacer que su cuerpo le duela. Prefiere eso a herir de algún modo al mundo con su independencia, su propio deseo, sus propias decisiones. Historia de hija, historia de novia, ojalá que ya no historia de madre. También ella quizás aprenda del dolor, de la parálisis de su cuerpo, quizás dejarse llevar por el dolor y la parálisis sea la manera en que ella se abandona a un placer prohibido. Me consuelan el naranja soberano de la tarde y los vídeos de manifestantes por Palestina que mira una chica a mi lado. Ahora sí, bajaré con el naranja soberano de la tarde. Bajo. Todas las lecturas de poesía, ya que es imposible acabarlas, en algún momento han de interrumpirse para ser más tarde retomadas. Yo te quiero decir lo primero, Ángela, que me ha emocionado y estoy emocionado y te doy, o sea, te agradezco muchísimo que te hayas comprometido a hacer una segunda presentación después de haber mandado un audio precioso, larguísimo, larguísimo estos audios que acabas odiando, y largo, bien, con nivelón, a la presentación esta que no pudiste venir. Y muchísimas gracias. Yo he estado, o sea, realmente es muy interesante porque a la vez que haces esa lectura autobiográfica estás dando como ciertas claves que si quieres luego las vemos, ¿no? De cuáles son en el fondo, cuáles son las disonancias o cuáles son las locuras que tiene una cierta voz poética cuando escribe o cuando se pregunta precisamente quién enuncia, ¿no? En un poema, quién habla en un poema. Y estaba pensando que muchas veces cuando se habla de literatura autobiográfica
mucho es la literatura del ella, más que la literatura del yo. Entonces siempre son como etiquetas muy pacatas, que tienen muy poco que ver con la riqueza que tiene el lenguaje, con la riqueza que tiene la propia poesía, ¿no? Bueno, te quiero dar las gracias, quiero dar también las gracias a Julieta y quiero daros las gracias por haber venido y por haber seguido aquí después de los maravillosos talleres que habéis tenido y por hoy que está todo el mundo, mucha gente en la calle, pues, en fin, manifestándose después del secuestro de la flotilla y Global Sur y yo qué sé, tendríamos, o sea, muchos queremos estar ahí, además, pues les agradezco de corazón de verdad que estéis aquí, que estéis escuchando, bueno, hablar sobre mi libro. Y no sé qué más, ya, si quieres me preguntas algo, si no... Sí, pues mira, justamente esto que decías, ¿no? Esta mañana cuando estaba leyendo el libro me acordaba de hace unos años justamente en Marbella, yo creo que fue cuando empezamos a hablar sobre Ania, ¿no? Que los dos era una época en la cual yo fue la época en la que más intensamente la estaba leyendo, que ya la había leído antes obviamente, y me acordaba un poco pensando un poco en eso, en esto de la literatura del yo, que al final, en el caso de Ania, ¿no? Es una literatura de un yo que se mezcla con la historia, que se mezcla como con un análisis social, que se mezcla con un compromiso a contar una familia y un devenir de una familia a lo largo de la historia y un problema de clases también. Quiero decir que está como todo ahí conducido por esa intimidad también, ¿no? que da esa especie de no sé cómo llamarlo, es como una carretera, yo diría, ¿no? Como una carretera, esa carretera del yo. Por eso me quería centrar en la voz un poco, porque me parece que es interesante tomarlo desde ahí, ¿no? Más que desde el personaje, desde la realidad, desde un poco lo que hace la voz. Y en el fondo, ¿cómo consigues que en el libro, que también me ha parecido en esta lectura tercera más íntima, formalmente muy trabajado, que quizás era algo que me había pasado más desapercibido en las primeras lecturas, cómo esa voz va creando esa carretera para que puedan ir entrando el resto de cosas que interesan, ¿no? Como un flujo de conciencia en el fondo. Y bueno, pensaba en eso, en Ania, ¿no? Y en este personaje, en este ella, ¿no? En estos ellas que al principio empieza siendo uno, pero que se va multiplicando y que se va confundiendo y que hasta cierto punto incluso se entrevé y se mezcla con la voz principal, que diríamos lista, hasta que llega el momento en el que en la lectura ya no sabes si te está hablando esa voz lírica o te está hablando ese personaje que ha tomado el lugar de la voz lírica. Eso me pareció como bestial cuando de repente entré en ese juego, ¿no? Y como que, no sé, quería preguntarte sobre eso. Claro, el libro trata de alguna manera o sea, el libro es un libro en el que una voz se construye con las otras voces. Si pensamos que esto puede ser el amor, o sea, ¿cómo diría? Si hay algo interesante en el amor, es amar a alguien que es otra persona. Es completamente, radicalmente diferente de ti. Es esto que los filósofos, así como muy intensamente, la otredad, ¿no? El otro, la otra, mayúscula. Entonces, en sí, a mí lo que me interesa, no sé si voy a contestar, o sea, no sé si he empezado a responder bien, pero creo que voy a terminar respondiendo más o menos tocando todos los puntos que has dicho, que son cosas que me interpelan completamente, ¿no? Bueno, por un lado, una de las constantes de este libro son esos momentos en los que al personaje, a uno de los protagonistas del libro, lo que le construye es no ser el mismo. Es decir, la gracia de la vida, cuando te enamores, son esos grandísimos momentos
momentos de intensidad en los que tú ya no eres tú mismo, eres no otra persona, sino una especie de tensión dialéctica en la que no sabes muy bien un nuevo lenguaje que se ha creado, aquí lo dice, no necesariamente, o sea, de 2 se pasa a 3, que no es necesariamente tener hijos ni nada así, también hay que quitarse una visión así como muy parejil heteropatriarcal, ¿no? Porque esto es una experiencia que puedes tener en muchos momentos de la vida, ¿no? Entonces a mí lo que me interesan son esos momentos en los que uno quiere dejar de ser él mismo o ella misma para ser con otra persona. Y ese ser con otra persona hace que se mezclen diferentes personas amadas y que se mezcle de repente la madre y que se mezcle hasta su gatita. En fin, para mí el humor y la ironía, esto no viene a cuento, pero valga como diversión, muchas veces el humor y la ironía tienen como muy mala prensa, porque parece que es como que rebajas y demás. Yo creo que al revés, el humor y la ironía tienen mucho que ver con esta lectura autobiográfica, que gracias al humor y gracias a la ironía somos capaces de decir lo que no nos atreveríamos a decir de otra manera. O sea, el humor no solo tiene que ser censor, o puede ser muy censor, y puede ser la ironía, pues lo típico de que evita dejar pelo el peluquero y le estás diciendo lo contrario. Pero la ironía también puede ser decir te amo, sabiendo que amar es un cliché y decir te amo es un cliché, ¿no? Pero a la vez te atreves a hacerlo. Bueno, en fin, esta es la diversión sobre el humor y la ironía. Ahora, con lo de la voz y esta especie de tensión de comunión, para no enrollarme mucho. El libro trata de eso, por eso trata de enamoramientos, trata de duelos y trata del deseo, de esa necesidad de conexión, y continuamente está preguntándose por estas cosas. En ese sentido, es un libro, voy a decir, ¿por qué es autobiográfico? ¿Por qué me interesa el autobiográfico? Pues porque has citado a Annie Ernaux, ¿no? Annie Ernaux, sabéis, premio Nobel, novelista francesa, que escribe unos libros autobiográficos donde habla, por ejemplo, de un aborto, o donde habla de cómo pierde la virginidad en una violación, donde también en un campamento de verano, donde también hay un intento de ella de ascender socialmente, habla del desplazamiento. Ella dice que sus libros autobiográficos son autosociobiografías. Es decir, no es tanto, ella no habla de sí misma porque sea maravillosa y porque se tenga muchísima estima, porque le pasen cosas espectaculares, no escribe sobre sí misma porque sea Sandokan, sino que escribe sobre sí misma porque es vulgar, porque es común. De hecho, ella normalmente tiene unos diarios extensísimos, Sí. Y luego los libros que finalmente saca de esas, que son verdaderas investigaciones ¿no? de su entorno, saca unos libros súper breves en los que dices, claro, no es para nada una escritura auténtica, porque si lo fuera, estaría como ahí... Entonces, en aquel momento, yo sentí que cuando me dejaba en la habitación, la tarde llena de rosa, y podría ser así, pero como, no es así. Un tajo de... Es un análisis, es un ensayo, en cierto sentido. Lo que hace Annie Ernaux son ensayos autobiográficos, por decirlo de alguna manera. Y a mí eso es lo que me interesa. En ella, en Hanke, en El sueño de una lengua común, por ejemplo, también. En lo que tiene, en la capacidad que tiene la poesía, que parece que nos hemos olvidado de esa potencia que tiene la poesía, pero que tiene desde Safo, que abre el libro, o desde Arquíloco, para utilizar la propia vida y el yo, esa revolución que es que de repente en la poesía surja el yo, y surja no porque eres especial y maravilloso y sientes mi amor era tan alto como los pinos, o llueve sobre la ciudad como llueve sobre mi corazón. En fin, todo eso está muy bien, pero es mejor todavía cómo comienza en Safo, cómo comienza en Arquíloco, esa voz autobiográfica a tratarse no como alguien especial y insensible, sino como un problema, incluso como alguien mediocre. Bueno, es que el sufrimiento del yo es el sufrimiento del problema, de la separación. Sí, yo creo que tu libro habla básicamente de eso. Y claro. También de porque hay un momento en el que hablas del dolor de la autoconciencia. Bueno, pero esto es la voz de ella.
cómo el problema de ser autoconscientes, de saber lo que estamos pensando sobre el mundo en todo momento, nos separa de las cosas, ¿no? Y entonces es como que de alguna manera la poesía podría ser, o sea, Octavio Paz diría esto, ¿no? El intento de volver a la comunión con las cosas, o Walter Benjamin también lo ha dicho, y también Anne Carson, por ejemplo, lo dice hablando de la poesía de Samuel Aquino, ¿no? Claro. Y tú vuelves a hacer ese ejercicio, ¿no? De hecho, hay dos voces. La voz de ella probablemente sea una voz que no concibe que se pueda ser inteligente y feliz a la vez. Y la voz del narrador cree que sí que se puede ser inteligente y feliz a la vez, porque es algo como de alguna manera que la poesía se pregunta a lo largo del tiempo. Claramente es un narrador poeta, ¿no? Es un narrador poeta en un mundo capitalista, porque esa fragmentación y de nuestras experiencias y en la idea de la conciencia es contraria a la felicidad, luego pide tu tiempo, proyecta, pero no iba a ser pasado, todo eso en el fondo son como eslogans capitalistas que también, o de nuestra sociedad de consumo, que también me interesaba ver cómo todas estas trampas funcionan en un enamoramiento, ¿no? Y entonces ahí, más que decir que esa literatura autobiográfica es literatura que a mí me gusta soltar de vez en cuando como frases muy, así que yo me siento muy inteligente, como que mi libro, claro, mi pareja cuando yo escribí esto, porque me estaba separando, dijo, es que me trata fatal, y yo dije, esto no es un libro autobiográfico, no es una carta de amor, no es un libro autobiográfico mío. En todo caso, será lo que aspira a ser la poesía siempre, que es la autobiografía de la especie, ¿no? No escribir un libro porque es tu autobiografía, sino porque es... O sea, la autobiografía no es un punto de partida. La autobiografía no es que a mí me han pasado cosas así en las cuento. La autobiografía es a lo que aspira el poema después de un grandísimo esfuerzo. Y entonces ya no es tu propia autobiografía, sino la autobiografía de la especie. Y luego hay una cosa solo, que el otro día descubrí, estaba releyendo ahí una obra de teatro de Chekhov, y entonces hay un personaje que es escritor, y es un escritor así como con éxito, es la gaviota, pero a la vez un poco repelente y está como todo el rato sacando notas, y entonces habla de lo difícil que es ser escritor, lo sufrido, que estás continuamente atado. Yo creo que he unido mis dos pasiones, en el fondo, esto es un poco chorra, porque al escribir sobre mi vida, mis dos pasiones que son la literatura y la vida, pues siempre se alimentan. O sea, me puede pasar la desgracia más grande del mundo que pienso, bueno, pues esto alimentará mi literatura. Y es así. Esa es la gran ironía radical de la literatura. Y luego lo de la voz que has dicho, una cosa que me parecía fundamental, claro, como yo pensaba, voy a escribir un libro, o sea, ¿por qué la poesía no puede tener la capacidad desenmascaradora de una novela o de un ensayo? ¿Por qué solemos pensar que la poesía suplanta la realidad creando una emoción? Bueno, vosotras y vosotros no, porque estáis en talleres de escritura y ya simplemente por los títulos y los nombres de los talleres ya se ve que eso no es así, pero normalmente, a ver cómo decirlo, la poesía puede contener al resto de géneros y puede contener la capacidad desenmascaradora de la novela y puede no ser egocéntrica. O sea, la poesía no es lo que normalmente vemos en los anuncios de televisión cuando se ponen poéticos. Y en ese sentido, a mí me interesaba muchísimo que la voz, esa voz de la que hablabas antes, fuera lo mínimo. No es que me interesara así como en abstracto, sino que me ha salido así. Sí. Y era como lo mínimo para que se considere que es poesía. O sea, vamos a quitar toda la poesía, pero ya por manía mía, vamos a quitar toda la poesía del poema y a ver qué resiste, si resiste o no resiste como poema. Y al final, para mí, ¿por qué de repente una voz, cuanto más descarnada está, aún así contiene cuerpo? ¿No? ¿Por qué la voz siempre está cargada de cuerpo? ¿O por qué de repente una voz así que es como una corriente de conciencia se sostiene, ¿no? Pues se sostiene por el ritmo, por el cabalgamiento, ¿no? Por ejemplo, no sé, en fin, divagaciones así. Sí, yo creo que, o sea, como que has hecho una operación de desretorizar tu poesía y a la vez te has aferrado mucho, yo creo, a eso. Yo hablaba de tempo
porque, no sé, como que ritmo me parecía como más retórico. Si pensar en ritmo me parece más retórico, como de poemas como que, no sé, en los que se nota más. Pero para mí lo que tiene la voz, y también, aunque hay una separación por poemas, mi sensación era de continuidad. Era de, esto es un poema, La comida de la carne es un poema que se lee de principio a fin y ya está. Entonces, por eso también me salía como una voz mía que acompañara a la voz que va hablando en el texto, ¿no? Porque y también yo creo que me contagiaba un poco de ese tiempo y eso me gustaba, ¿no? Es como muy placentero cuando te dejas contagiar un poco por un tiempo. Y entonces te has apoyado mucho en eso, que es quizás algo que solemos ver más en la buena narrativa, por supuesto, no en la narrativa en general, porque creo que es muy difícil construir un buen tempo en general, pero que tú lo has convertido en eso, como tu estrategia poética, ¿no? Y entonces me gusta mucho ese tempo porque tiene mucha continuidad, es un hilo que va siguiendo, y a la vez tiene los cortes versales, te dan como esa sensación como de carencia, ¿no? Que yo creo que quizás es eso, ¿no? Que por eso vas al poema. No vas al poema porque pues, podrías haber escrito una novela, pero no has escrito una novela, has escrito un poema, ¿no? Entonces es como esas carencias son también las carencias de la conciencia y las carencias del amor, ¿no? Entonces, no sé si te resuena. Sí, me resuena mucho porque o sea, de hecho, cuando escribí el libro estaba escribiendo una novela. Ah, sí. Y estaba escribiendo una novela que también tomaba del ensayo y trataba de lo mismo. Y de pronto vi que la novela tenía una lógica, pero que me surgían, como un poco a chorro, salieron como... O sea, había ciertas cosas de la novela que yo solo podía decir con un poema. Esto es una frase muy interesante. Creo que ahí empieza el poema de la duración, empieza diciendo, el poema de la duración no podía ser un ensayo, sino un poema. Bueno, pues es la frase que cuando lo lees dices, madre mía. ¿Por qué de repente algo que puede parecer un ensayo se escribe en verso o luego es un poema? Y yo pensaba, lo que quiero escribir ya no es una novela, pero a la vez tiene... O sea, es un libro de poemas desde la novela. Y parasito ciertas formas de la novela para escribir un libro de poemas. Necesitamos escuchar poemas. Vale, ahora eso, sí. Por favor, por la avidez que da escuchar ciertas cosas. Y luego salieron, es verdad que salieron, o sea, realmente es novela y es un libro de poemas, o sea, casi se ve como una novela, como una novelita. Sí, totalmente. Pero yo creo que más que parasitar, es como que los parásitos de la narrativa se te han metido a ti. Eso es. Y entonces... Eso es. Y yo creo que las dos cosas estaban desde los primeros poemas que escribí. Empecé a escribir muy pronto, ahí muy joven, con 18 o 19 años ya publiqué. Y esa tensión siempre ha estado ahí, ¿no? Pero es como que ahora de repente he visto como... La verdad es que escribí como en 2 meses escribí 150 poemas o algo así, una locura. No hay tantos aquí por suerte. O sea, era como... O sea, ¿de dónde venía esa necesidad, ¿no? ¿Por qué de repente uno recupera esa intimidad con la poesía? Después de haber escrito novelas, después de haber escrito otras cosas. Y dices, no, o sea, el corazón de todo lo que quiero escribir está en la poesía. Porque todo lo que he aprendido en otros géneros... Lo vas a aplicar a eso. Sí, total. Eso me parece muy guay, la verdad. Pues voy a leer unos poemas de la primera parte. Lo siento si después de estas grandilocuencias los poemas no son tan buenos. Fantásticos. Frase. Cada día o con una asombrosa periodicidad digo la misma frase a solas, la del abandono, para pulirla y mejorarla. Avanza todo al paso de una epifanía, y esta por lo común empieza con la decepción. Decepcionarse te libera tan rápido del miedo a errar, a ser incomprendido o tan solo a perder. La decepción
concepción es una libertad. Una como un dolor pequeño y conocido cuya responsabilidad es del mundo y no de tu persona, de que las cosas sean como son, como eludir la carga propia que no podía sernos y adelgazarnos hasta recomenzar. Una liberación de la conciencia después de la euforia y que no sobrevenga ninguna otra pasión, ni despecho ni angustia, solo un dejar de con la magnitud con que se amaba hace un momento, decepcionado y libre de peligros. ¿No sería posible hacer como si nada, vivir de una manera más enriquecedora en otros aspectos de la vida, amar también desde este desamor? Constancia. También suelo preguntarme por la capacidad de amar cada día, durante cada momento, si esto es posible, que no. O si el amor sucede en la desposesión de aquello que te es propio, la constancia incluida. O si es amor lo otro, una conciencia de límites infranqueables. O si llega un momento en que de dos surge otra cosa, viva y diferente, no necesariamente un hijo, sino algo como un lenguaje. ¿Qué experiencias nos unen? O si es tan solo el tiempo que emborrona los perfiles. De ser así es amor dejar que pase. Pero eso no es amor a una persona solamente, es también la pasión por el pasado. Y esto lo vuelve poderoso, una quietud fantasmática, un tiempo de clausura. ¿Cómo puede vivir su tiempo una persona que ama? Último día de puente. El punto álgido llegó el último día de puente. No quería moverme ni seguir discutiendo, entonces no me acompañé a recoger las gafas. Me quedé en el balcón esperando el portazo y ella salió del portal con su mochilita verde, los hombros concentrados y el mentón hacia adelante. Parecía una niña desgarbada y menuda. Uno más. Hay un poema que me queda por escribir, otro poema del antes, del camino al vivero del coche con un disco, de la alegría y de la pena de las salas de espera. Al fin y al cabo vives este pasado por primera vez y el pasado se extiende como una aventura. Bueno, estos serían poemas de la primera parte. ¿Sigo leyendo algo más? Venga, va, sigo leyendo. Bueno. Luego hay un poema largo, hay que el protagonista recuerda sus... Ese es muy largo, ¿no? Lo leo. Sí. Oh, pero no el de Soy mi deseo. Sí, por favor. Sí, pues lo veo. Pasé gran parte de la adolescencia junto a la calle de mi amada. Apenas a 300 metros de mí, pero a esa edad en que uno es vago para ir más lejos de la esquina, hacer la compra o recoger las medicinas de su madre, vivía ella. Quiero decir, la casa de mi amada pertenecía a un lado exótico del barrio, y como no creía poder justificar allí mi presencia, eso me hacía vulnerable. Una y otra vez una gran avenida con nombre de fraile, árboles nobles, tráfico y un colegio de monjas. Paseaba espaciando los minutos de regreso al punto fijo, una vuelta más a la zona de chalets y su casa de nuevo como por azar. Incluso me atreví a espiarla un día desde una callecita con nombre de filántropo suizo. Subí al muro junto a un seto, asomé la cabeza. El jardín interior verde de césped, la vieja piscina comunitaria, el azul gomoso de la luna protectora. Si había contado bien, la suya era una breve terraza arrinconada con macetas y sillas donde unos padres desayunarían avanzada la primavera. Y puede que algún día un hombre pelirrojo solitario fumara un cigarrillo sentado con la espalda recta. Esta imagen estática podría sugerir alguna virtud analítica que no
poseo, pero por el contrario no volví a espiarla, no solo por el riesgo de que me sorprendieran sin excusa ella misma, sino por la incapacidad de estarme quieto durante lo que entonces eran desgarradores momentos de dolor sentimental. Si miraba al objeto de mi deseo de frente adentro y me reconocía mirándolo, me destruiría este. Entonces echaba a andar y rodeaba la casa y la manzana y volvía a lanzarme en espiral sobre su calle con un ahogo. ¿Cuál sería la habitación de mi amada? ¿Aquella de la planta alta? ¿Cómo tendría decorado el cuarto? ¿De qué color? ¿Un póster de Rolf Love? Me vería ella misma mirarla peatón pequeño en la otra acera un sábado de octubre. A veces, en la turbiedad de mi cuarto raído, de la moqueta ajada y del pequeño ventanuco del patio, mi amada y mi gatita se convertían en el mismo ente astral y castaño, casi pelirrojo. Yo viajaba a través del éter y del patio. Yo viajaba a través del éter y del patio interior de mi casa, hacia arriba, al octavo, y luego planeando por las aceras y las carreteras, y el colegio de monjas, y un psiquiátrico, hasta la habitación donde mi amada me trataría con la intimidad de mi gata. Hace falta decir que nunca hablé con ella. Pocas veces cumplimos con las expectativas del lector, de natural resolutivo. Se lee buscando un encadenamiento del que la vida carece. Y por supuesto es sumamente incierto que mi amada me viera alguna vez merodearla. Fin de la historia. No es lo fundamental, no obstante. No se escribe una historia de amor, sino la de un dolor intransferible, un daño autoinfligido. Y todos lo sentimos y lo hemos padecido como una esperanza incomunicable, una pasión estrecha. Uno que se desangra para nadie real. Después del instituto estudié, tuve novia, y en cuanto pude le escribí a mi amada un poema vengativo. Mi amada era menos que yo. No era solo menor que mi persona, sino que mi deseo, y ese poema apareció en un libro. Años más tarde le escribí otro poema. Mi perspectiva aún era deshonesta, y soñaba con ella todavía algunas noches, menos una persona que el arquetipo de la carencia. Era la madre ahora, la cuidadora y la amiga. Era el alma gemela de cuya ausencia brota la confesión. Es, como dicen, cierto que la escritura autobiográfica depende de un temprano sentimiento de abandono. ¿De dónde nace este resentimiento primero? Nace del deseo. ¿Qué es el deseo en un niño de 10 años? ¿Y qué sucede con este deseo cuando el niño es adulto? Un frío recorre el cuerpo, la promesa de trascendencia. No puedo concebir ni recordar mi vida sin estos momentos de parálisis y fiebre, el cazador cazado, no fundirse en alguien muy concreto, tan insistente que se aparta uno a su dolor y el tiempo se abre y se corrompe en el núcleo del cuerpo como un aire estancado y una definición. Soy mi deseo. Sí, ¿no quieres una preguntilla? Otra y ya vamos a terminar, ¿no? Bueno, no, hacemos otra pregunta entre medias y ya le doy al final. Lo que queráis, ¿eh? ¿Qué quieres que hagamos? Yo, ¿no? ¿Qué quiere el público? Leo más. Hemos hablado, o sea, se ha nombrado Vale. el tema de la madre. Vale. Igual podrías hablar un poco del tema final. Vale, voy a leer algunos poemas más, pero voy a explicar. O sea, he leído como poemas del principio. Sí. El libro tiene varias partes. Vamos a ver. En el libro hay, o sea, al principio empieza con una ruptura, luego de repente hay un largo poema en el que se conocen los protagonistas
protagonistas, quizá, o el núcleo central de los protas más protas del libro se conocen y hacen un viaje en un agosto achicharrante, con hora de calor, por sitios desérticos, viviendo su verano del amor en piscinas pobres y cutres. Entonces, van en el mini de ella. Ella está deseando que la despidan de su trabajo. Ella es un personaje un poco, pues, hija de una familia muy humilde que ha conseguido desclasarse, ha hecho ADE y trabaja llevando la gestión económica y demás de un matadero de pollos. Y su sueño es, iba a decir un chiste, es la Eichmann de los pollos, pero bueno, el chiste no se puede decir. Total, que de repente la despiden, todo esto está más o menos contado, la despiden y se van a vivir los dos a un sitio idílico de la playa. Los dos en paro, y entonces empiezan a relacionarse y empieza con un nuevo amor, una nueva, porque el libro también trata del tiempo, en el fondo trata del tiempo y de la posibilidad de que el tiempo se interrelacione, de encontrar salvación en el pasado y de encontrar, habitar un futuro o tener una posibilidad de habitar el futuro. Pero entonces, cuando empiezan a vivir juntos, empiezan ahí como a salir extraños ánimos boicoteadores o destructivos. Entonces la ves con la playa. Sí. Entonces, a partir de ahí empieza como la chicha, que no he leído ninguno de los poemas, de la chicha un poco del libro. Entonces, después de eso hay un corte y ahí, venga, entonces voy a leer unos poemas de esa parte de la chicha sentimental. Están en la playa. El de la mesa. Iba a leer, porque era un poco más corto, el de primer baño. Sí. Primer baño. Una cosa que prefiero es su alegría en la playa. Salgo detrás. Una pequeña mancha al fondo de la foto para la familia. Soy el protagonista de la imagen para quien quiera entender. Y después, nuestro primer baño. Entre rocas, febrero, desnudos, dos mirones sobre un tejado en obras. Allí, donde otros sangran al entrar, encontramos un camino intuitivo entre lascas y ostiones. Pisamos lo blando. Está donde merece, por fin se lo cree. Y está como ausente. Y vi la espada flamígera de su alegría, cortando la cabeza de su madre. Enfermedad. Bueno. Entonces ella enferma y fuma todo el día, tumbada, sin hablarme, a veces un gemido. ¿Cuánto molesta un cuerpo enfermo y cuánta enfermedad es tolerable en ella? Me sacaban de quicio las medicinas, la bandeja del desayuno y todo el hábito de la enfermedad para que yo no hiciera mi vida. Incorporándola en la ducha, cortándole las uñas de los pies. Pero esta infinita piedad, vengativa a la vez, fue una forma de amor difícil de desaprender. Aún me ata a la imaginación del cuerpo envejecido, el más amado, y me hace despreciar a la enferma que fuma desde esta mañana y gime su molestia. No es cuestión de querer más o menos, sino de un egoísmo conocido. El amor a la enferma imaginaria, por un lado, la insoportable traba que es la enferma real. Y no es cosa de cuerpos tampoco, amo sus ojeras y el aliento de placer en su fiebre. Años de terapia gravitarían de nuevo en torno a los cuidados de mi madre, que me deja en herencia un resfriado y una probable artritis, además de este amor entreverado de desprecio. Aunque yo hubiera respondido entonces que no rechazo el cuerpo que padece, sino el teatro de la enfermedad. Me había vuelto un crítico implacable, uno injusto, un connoisseur que aplaude una tos sencilla. Las migrañas y el asma de mi primera novia, el lumbago y la cistitis intersticial de mi exmujer, los temblores nerviosos en las piernas de mi amor, que ahora fuma y gime sin hablarme,
la carne reclama su última belleza. Señor, concédenos una larga y hermosa decadencia. Luego hay otros poemas en los que se acuerda de que dormía con su madre en la adolescencia, en fin, lo típico. Y vamos a pasar, avanzamos un poco y llegamos, como hemos dicho... También está la enciclopedia afectiva. Vale, pues voy a leer uno más ya. Parece que las cosas empiezan a volver complejas. Y este dice: ella empezó a sentir nuestro amor a distancia como un sacrificio y a poner pruebas. Si yo no me quedaba una hora más, si yo cruzaba la puerta sin mirarla, si yo no le decía no te vayas. Sus gestos eran una ceremonia privada. 3 cigarros, 2 más, la voz en vilo. Al llevarme a la estación me habló de su dolor. Es hermoso este dolor. Es una prueba de lo que te quiero. Yo prefería su alegría. En nuestra vieja casa, ensimismada, amándose en su dolor por mí. Saltamos esta parte. Llegamos... Hombre, hay un poema que me gusta mucho que es el de Incluso en el dolor, pero eso... ¿Sí? Ya queda poco. Incluso en el dolor. Hoy es el día en que uno comprende que está solo. Pasa la tarde, se hace de noche y se da cuenta de que hay que vaciar la mente de personas. Así, la casa sola me devuelve la imagen de una posibilidad del ser que he sido al cabo de los años. La decoración aprendida. Las plantas regaladas. El gusto por el blanco. El pescado a mediodía. La lechuga y la naranja. Hábitos de una vida con orden. Y empiezo a hacer mis planes. Cuando me recupere del todo haré mancuernas. Estos hombros de niño son de viejo a mi edad. ¿Qué más? Mi biblioteca. ¿Me preparo para algo? ¿Un nuevo amor o un libro nuevo? De ser así, qué desperdicio. Quizá ya he estado enamorado y uno debe vivir con ese aprendizaje de la gente que he sido. Quizá soy alguien que aún vive proyectando el gran amor, ese que no termina de cumplirse. Uno que goza de la fantasía de los ancianos, se dan calor y sentido. Quizá me he vuelto un cínico que vive con su herencia, la tarde con sus cosas, la noche con sus cosas. No puedo asegurar que fuera feliz amando, que no estuviera siempre sufriéndolo con gozo perverso, no ser yo. No obstante, hay tanto amor, se ha amado tanto y tan bien, incluso en el dolor. Después hay una pequeña enciclopedia, porque a mí en los libros me he dado cuenta de que me gusta siempre meter un elemento... Sí, me gusta, y en este caso hay como una pequeña enciclopedia, que es enciclopedia afectiva. Entonces son pequeñas citas que saco de lecturas. Por ejemplo, Diógenes. Diógenes decía que los amantes son desdichados por placer. Gombrowicz. Gombrowicz dice que ser una persona equivale a no ser nunca uno mismo. Benjamin. Benjamin entiende la felicidad como la redención del pasado. Diario íntimo. En su diario, Renard dice que la verdadera felicidad es acordarse del presente. Canetti. Para Canetti, ser feliz es ir perdiendo pacíficamente la propia unidad. Llega cada emoción, calla y se aleja. Cada parte del cuerpo la escucha por su cuenta. Trama. Quizá otra cosa sea la orfandad de una trama, una que incluya el anhelo de librarse de ella. Antes todo era trama, también el pesimismo. Es fácil vivir cuando uno sabe que se hace daño, pero tiene una trama protectora, su talismán y su respuesta. Wittgenstein. Con quien amenaza con dejar de hablar, es mejor no hablar. Y
Una historia de amor es el tributo que el enamorado debe pagar al mundo para reconciliarse con él. Y ya nos acercamos a la última parte, que es, bueno, pues como me gusta hacer como estas estructuras en las que al final lo autobiográfico, lo personal, importa poco. Siempre hay como determinadas estrategias para ver siempre desde un círculo más grande, más amplio, pues todo esto que consideramos que son las experiencias más importantes de nuestra vida. De hecho, la gracia que tiene la poesía en general, la literatura, es que nos enseña que lo que nos pasa pues, no es solo nuestro, ¿no? Sino que es una cosa común y que son sentimientos comunes y que son sentimientos tópicos y que estamos construidos con lenguaje, que las verdades son verdades lingüísticas en cierto sentido y que todo esto no le resta potencia a la verdad, ni le resta potencia al mundo ni a nuestras emociones, sino que las hace compartidas, ¿no? en un sentido amplio. Y esas visiones compartidas hacen que, por ejemplo, a mí me guste que esta experiencia de los amantes y demás se englobe en un círculo temporal más vasto, que de repente aparezca la prehistoria. Entonces termina con dos poemas, un poema dedicado a la madre y otro poema a la prehistoria. Voy a leer solo el de la madre y yo creo que ya con eso he leído... De los dos, ¿no? Porque además es como un sí. la prehistoria. Está guay. Vale. Lo siento. Yo creo que es muy guay tener la oportunidad de hacer como un recorrido por el libro, Vale. que eso no pasa en una presentación normal. Vale. Claro. Y luego, acaso aquí siempre abrimos, os apetece la posibilidad de que la gente... Claro, sí, que haya debate y que pueda ser... Sí, yo estoy viendo los poemas como poemas... Son como, pensémoslo como poemas de taller, ¿no? O sea, que de aquí salga algún tipo de utilidad también para vosotras y vosotros, más allá de que yo promocione el libro, ¿no? Bueno, en fin, voy a leer los dos últimos poemas que se llaman Muerte y Prehistoria, esta parte. El primero es Instrucciones para enterrar a una madre. El entierro no es una opción. Deja al viento las ruinas y conserva a la madre como idea. No obstante, lo primero es el cuerpo. El frío de una sala, un peinado difícil y unas velas eléctricas. Ninguna vestimenta demasiado personal. A ser posible, una sábana encima. Es peor ser meticuloso. Y las mejillas. Soslaya la impropiedad de las mejillas drenadas. Sé expeditivo con los daños morales. Discúlpale también su renuencia al plural, la desmemoria y la piratería. Y el ritornelo de la enfermedad, y el virus del sarcasmo, y los chistes racistas. Incinérala. Un día que no llueva, tus hermanos y tú llevadla a sus orígenes. Buscad su pueblo o, en su defecto, un pueblo. Aunque no la recuerden tres viejos con tromboflebitis en la puerta de un bar, inventadle una leyenda ambigua. Si es huérfana, decid que fue criada por una loba. Perdonadle la guerra, la niñez adulta y el adulto fracaso. No confundáis a la madre con la madre patria. Por último, la noche antes de la entrega al prado de su infancia, consultad un oráculo que os preste las metáforas y una jerga. Si el prado de su infancia hoy es un parking, dirigíos a un extremo con hierba, desenroscad el bote y romped el precinto, extended el sobrante de la bolsa de plástico por la cabeza de la urna, pide turno y se bebe. Eras pequeña pero alta para la época. Te fuiste a tiempo, demasiado pronto. Muerta nos dejas menos cosas de las que bromear. Esparcid las cenizas de vuestra madre, las pequeñas, también los grumos. No conserves siquiera una piedrita gris. Límpiate los zapatos y perdónale al mundo de los hombres y a la naturaleza lo que han hecho con ella.
La Tierra tiene una edad aproximada de 4.500 millones de años. La vida en la Tierra comenzó hace 3.000 o 4.000 millones de años, dependiendo de qué consideremos vida. Los homínidos tienen una antigüedad de 4 a 7 millones de años, según que definamos como homínido bípedo. Los Homo tan solo 2,5 millones. El primer Homo sapiens, eso que somos, aparece 200.000 años atrás. Hasta el 10.000 a.C., baila, se aburre y hay quien aventura que para entonces ya ha inventado la religión. El Homo vive feliz cazando al fresco. La cosa se acelera un poco en el 4.º milenio antes de Cristo, la escritura, la rueda, las ciudades, el comercio, la guerra y la decoración de templos. Es decir, 190.000 de nomadismo recolector, caza abundante y frío glacial, sin escasez y sin malaria, sin las enfermedades de vivir apiñado y apenas 6.000 o 7.000 años de historia, de convivir con la basura, el ahorro y los recuerdos. Mientras el hombre caza, la mujer descubre la fermentación, inventa la cerveza y de paso la química, los telares y las manufacturas y el dibujo rupestre donde cada animal es único. 190.000 años sin dobles sentidos, con una confianza literal en el símbolo que a veces pone en riesgo la vida. Por ejemplo, si nos alimentamos de la hermosura de una flor azul. 190.000 años sin arte, ni comedia romántica, ni verdadera poesía. Solo 6.000 años de historia. 6 millones. Un mono baja del árbol con andares desordenados. 2 millones. Un rostro familiar. Ya hay moscas en el Pérmico. Es imposible no sentir predilección por los años vacíos. Gracias. Lo de que la mujer no caza es muy discutible según los últimos estudios también, pero el poema estaba escrito antes. Pero es verdad que se supone que la mujer inventa el arte, según entendemos hoy que la cultura lo es arte, y también la química y las fermentaciones. Bueno, ahí va. Preguntar lo que queráis. Bueno, muchísimas gracias de verdad, pero preguntar, o sea, gracias por escucharme. Bueno, yo la primera, luego se empezó. Vale. Hablabas en una entrevista, creo que te leí, que haces un poco, y creo que es algo muy importante en tu escritura y de luego en este libro, el carácter desenmascarador, la voluntad de desenmascarar, que tú dices que se ha atribuido históricamente a la novela, ¿no? La crítica sociológica, el hacernos ver autocríticamente en lo plural las trampas, ¿no? Y es verdad que tu escritura, no sé si Ángela se lo parece también, está muy ahí en lo poético, desde la poesía, que es muchísimo menos frecuente. Gustaría que... Y luego respecto al amor, esa dimensión desenmascaradora, un poco Eva y Youth, ¿no? Puesto, es decir, el amor en realidad es un constructo sociológico y tenemos que mirarlo también desde esa perspectiva. No deja de ser amor y de ser sentido y sufrido y disfrutado, pero la conciencia, ¿no? La importancia de la conciencia. Me gustaría un poco que te autocomentaras a este nivel. O sea, ¿cuánta voluntad hay de esto? Si crees que lo consigues o no, ¿en qué autores lo buscas, lo encuentras? No sé. Hay mucha afinidad con eso. O sea, yo no es algo que pretenda, sino es algo que surge quizá de mi manera de leer. Y por un lado hay un componente muy sentimental y por otro hay una necesidad de desenmascarar todo ese artificio sentimental para ver cómo funciona, ¿no? Cómo trabaja. Has citado a Eva y Youth. Claro, es una de las autoras que más me gustan. No los libros así ahora, acaba de publicar un libro sobre Israel, Palestina y demás, que es el Enfal, porque ella es franco-israelí y bueno, tiene una perspectiva así, en fin, no viene a punto. ¿El dolor de amar o por qué el amor duele? Porque el amor duele es maravilloso, o cualquiera, por ejemplo, el anterior, emociones, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado.
Emociones explosivas, que es un libro, por ejemplo, de cómo nuestra cultura coloca las emociones en el centro y de alguna manera pone en peligro ciertas lógicas así democráticas, ¿no? Y me encanta, ¿no? Por ejemplo, cómo se construye, cómo se comercializa, cómo se clienteliza el amor, ¿no? La experiencia sentimental, todo eso me fascina. Y yo creo que la poesía también tiene eso de siempre, o sea, Adrienne Rich tiene eso, Safo tiene eso, Rilke tiene eso, ¿no? O sea, y el barroco tiene eso. La poesía del barroco es una poesía profundamente desenmascaradora, a veces para atarse dentro de un tópico en el que la apariencia no es verdad y solo la muerte es lo único que queda, pero con ese género también se permite, es decir, que se ponga de moda ese género desenmascarador de que las apariencias son pecados, no sé qué, aunque pueda ser muy de época, permite que haya una flexibilidad intelectual que solemos considerar que está como pasada de moda y que no, pero que leídos hoy en día esos textos o textos del siglo XVIII, pues ahí está, o sea, no era gente ingenua. Y eso me interesa muchísimo en la poesía, me interesa mucho hacerlo en poesía y también me interesa hacerlo en el resto. Yo tengo dificultad para pensar, o sea, siempre pienso que escribo en un género contagiándome por otros, me gusta pensarlo así. No por ser original, sino porque creo que los géneros se alimentan precisamente de su capacidad de enmascaramiento, de travestismo, de como queramos llamarlo, ¿no? O sea, que no hay una esencia en los géneros literarios ni en los géneros personales, ¿no? Y que eso es una cosa brutal y salvadora de la literatura, ¿no? De hecho, la novela, cuando pensamos en la novela es el género que rompe todos los géneros. Cuando empieza la novela es el género bastardo. Y es el género, encima, muchos de los protagonistas de las primeras novelas que concebimos como tales eran bastardos. También es interesante. Pues desde Tom Jones a El Lazarillo, lo que sea, bueno, da igual, no viene a punto. Pero sí es verdad que es un género que en su momento se considera como el género de lo no literario. Y luego hay un momento en el que la novela se convierte en un género cerrado. En el siglo XIX, aparentemente, pues la novela tiene unos códigos, aunque si vemos las novelas del XIX de principios tampoco están así, siempre es muy experimental, pero parece que decimos la novela clásica y luego se vuelve moderna. Pero realmente lo primero es la experimentación. La novela clásica es un momento posterior, muy limitado, por unas lógicas de una época social muy concreta. Y bueno, en fin, resumiendo muchísimo, creo que siempre he pensado que la poesía era un género mucho más amplio de lo que una cierta época quiere decir que es, que la poesía podía ser sentimental y crítica a la vez, y que los poetas y las poetas que me gustaban eran eso, ¿no? Siempre eran eso. No sé. Al final piensa Rilke, es que todo está en Rilke. O sea, todo está en Rilke, ¿no? O sea, frase mala. Pero es verdad que ves eso y son ejercicios de inteligencia desenmascaradora, de todo. Ya en sus cartas, las cartas a un joven poeta, las elegías, la novena elegía, ¿no? Cómo rompe los tópicos del amor, cómo rompe los tópicos del propio lenguaje. Bueno, yo creo que de la religión, sí, no sé, eso me interesa. Y esa es la gente que resuena un poco conmigo, ¿no? Me gusta pensar, a mí no me gusta muchísimo. Este es un libro también en el que, o sea, leí muchísima, de repente tuve como una fiebre kunderiana. De repente Kundera se convirtió en mi escritor favorito, que yo lo tenía como abandonadísimo, pero pensé, ¿qué libertad tiene Kundera, no? Tiene una libertad rara. Entonces Kundera ha mezclado con Annie Ernaux, con Natalia Ginzburg, que los artículos de Natalia Ginzburg son casi poemas, ¿no? Y más Adrienne Rich y Enrique Lin, y bueno, poetas que me gustan y demás, pues eso, estos son los que me van a acompañar. Bueno,
pasamos al vino, ¿no? Si Perfecto. queréis, el libro está disponible, Carlos Huertas lo firma. Ángela, muchísimas gracias por traer esa lectura absolutamente poética y ensayística para pensar horas y para releer. En tu presencia, Carlos. Una gozada inaugurar con este libro y pues esto, que es vuestra casa y que habéis vuelto y seguiréis volviendo. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.